¿Estamos todos bien? ¿Dispuestos? ¿Con el corazón listo? Gloria a Dios. Para mí es una gran alegría, amados hermanos, de estar una vez aquí compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y como decía mi hermano, esperando que de aquí pues salgamos todos, ¿verdad? Con un corazón dispuesto para poner la palabra por obra. Amén. El tema de hoy, mis amados hermanos, es: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Recuerdan el tema? Sin santidad nadie verá al Señor. Y la verdad de que yo pienso que sin duda alguna, si usted es un cristiano que lee, que se congrega con la iglesia de Cristo, porque acordémonos de que la iglesia es una, las congregaciones son muchas, pero la iglesia es una. Y si usted se congrega con la iglesia de Cristo, seguramente ha escuchado este eslogan, o sea, el que estoy utilizando yo como tema: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué digo que esto es un eslogan? Simplemente porque yo me puse a ver en todas las versiones bíblicas y en ninguna está Hebreos 12:14 que diga literalmente así. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El tema de nosotros de hoy es: sin santidad nadie verá al Señor, como comúnmente se dice. Hermanos, la santidad es una doctrina fundamental en la vida cristiana, que muchos desconocen, por cierto. Muchos desconocen, pero que forma parte de nuestro vivir cristiano. Es como el aire que respiramos, exactamente como eso. Si nosotros decimos que somos cristianos, pero no estamos llevando una vida de santidad, pues es como que no estuviéramos respirando. Porque la santidad forma parte de nuestra vida. Este versículo de Hebreos es contundente referente a la santidad y está dirigido a una parte del pueblo de Dios. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es eso? ¿A una parte del pueblo de Dios? ¿No es a todos? Sí, a todos. Pero es a una parte principalmente. ¿Sabe que la Biblia una y otra vez nos habla de una clase de personas que están dentro de la iglesia, pero que no son parte de la iglesia? ¿Sabe de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, junto con el pueblo de Israel, dice Éxodo 12:38, no lo vamos a poner, que también subió con ellos grande multitud de toda clase de personas? Gente que no era del linaje de Abraham, gente que no era pues del linaje de Israel, pero subió con el pueblo. Y esta gente, hermanos, fue la que después, cada vez que les iba mal en el desierto, decían: no, pero ¿por qué venimos aquí? Que no, aquí no hay agua, que bueno, nosotros conocemos mejor que nadie esa historia. En Romanos 9, 6 y 8, el apóstol Pablo también le dice en esta carta que a los romanos, que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Para poner más base en mi idea. En el 6 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Juan 8:39
del 39 al 47. Usted va a encontrar la discusión que tenía el Señor Jesucristo con los fariseos, donde ellos decían, no es que nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dice, no, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo a aquellos religiosos. Entonces vemos pues de que siempre la Biblia está haciendo hincapié en aquellos que no se han definido, pero que se tienen que definir. Nos tenemos que definir en algún momento de nuestras vidas, porque de eso se trata este tema, la santidad, nuestra vida de santidad. Y hermanos, esto es no, únicamente para aclarar la otra parte de la iglesia, en la iglesia de Cristo. Y es para que se enmienden errores. Porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Es triste, ¿eh? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe que los que venimos del oscurantismo religioso, o sea, de la iglesia tradicional, nos enseñaron que los santos están muertos y hacen milagros? Eso es lo que se enseña allá. Los santos están muertos y bueno, y ellos son los que hacen los milagros. Los santos, estos santos, según ellos, son las personas que en vida fueron buenos y que esas obras que ellos hicieron llevó al alto mando de la iglesia, de la Santa Iglesia, como ellos dicen, a tomar en consideración sus obras en vida para beatificarlos, canonizarlos y luego declararlos santos. Y una vez hecho esto, pues ya usted puede venir a postrarse delante de la imagen y ponerle su candelita, su veladora, qué sé yo, y pedir por su milagro. Yo no sé, las muchachas de aquellos tiempos tenían a San Antonio, ¿no? El que ponen de cabeza para los novios. Bueno, no me dejan mentir. Pero eso es cierto, hermano. Ok, ¿sabe que en el internet encontré una página que se llama COPE? Donde ellos explican los pasos para ser santos. Dice, en primer lugar, dice esta página, hemos de ser un siervo de Dios. Bueno, hasta aquí va bien. Corresponde al postulador, ¿ok?, de tu causa, remitir a la Santa Sede un informe con las virtudes y tu vida para ser santificado. Será la congregación para las causas de los santos, dice, la que estudie el documento y determine si puede llegar en el futuro a ser canonizado. Ese es el primer paso. El segundo paso es ser declarado venerable. Para ello, la Santa Sede recibe los testimonios de personas que conocieron a la persona que se pretende canonizar. 3. Es necesario demostrar la realización de un milagro gracias a su intercesión. Un proceso largo que ha de ser analizado por la diócesis, dice, donde tuvo lugar el supuesto milagro. 4. La congregación para las causas de los santos será quien decrete si se puede considerar un milagro el hecho concreto. 5. Una vez beatificado, o sea, esto es declaración oficial por parte del Papa, de la ejemplaridad cristiana de la vida de una persona, falta el último paso para ser canonizado, siendo para ello requisito imprescindible acreditar un segundo milagro, que ha de producirse una vez que se haya celebrado la beatificación, no antes. Para examinarlo, esta congregación sigue los mismos pasos del primer milagro, siendo el Papa el encargado de su aprobación. Ok. Estos son los requisitos, hermanos, para ser santos una vez muertos físicamente, según ellos. Porque si usted notó,
son personas de la Iglesia Católica quienes se encargan de nombrar o atribuir el título de santo a una persona fallecida mediante sus normas, mediante sus requisitos. Pero la pregunta para nosotros en este día es, ¿será eso así? ¿Será que eso que ellos enseñan es verídico? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que seguimos creyendo nosotros sobre la doctrina de la santidad? Hermanos, hoy vamos a aprender qué es ser santo y qué es santidad. ¿Cómo nos demanda el único que puede declararnos santos, que es Dios, el gran yo soy de la Biblia? Vamos a ir a nuestro texto base, 2 de Corintios, los primeros 2 versículos. Y el apóstol Pablo escribe aquí en los primeros 2 versículos. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo escribió esta segunda carta a los corintios desde Macedonia. Eso es al norte de donde estaba Corinto. Y este lugar, Macedonia, es llamado así hasta la actualidad. Si usted ve el mapa, la ciudad de Corinto está dentro de la región de Acaya. Acaya era el nombre de una pequeña zona, dice, en el sur de la Grecia imperial, al norte del Peloponeso. Sin embargo, en la época del Nuevo Testamento, bajo el dominio romano, el nombre no solo se refería a la antigua región, sino a todo el Peloponeso. Ahora, esto es importante, hermanos, no van a creer que ahora estoy enseñando una clase de geografía. Es importante para nosotros porque tenemos que ver esto en el contexto geográfico. Porque el apóstol Pablo dirigió esta carta a la iglesia de Corinto que estaba en la región de Acaya. Y en esa región habían más iglesias, como decir, casa de oración de Saint-Hubert. Es como que si nos estuviera escribiendo a nosotros en la región de Montreal. O sea, comprendemos que en la región de Montreal hay más congregaciones. Y lo que quiero que nosotros remarquemos aquí es de que el apóstol Pablo se está dirigiendo a gente viva. Porque si fuera cierto lo que ellos dicen de que es largo el proceso, pues no, eran que unos 30 años después de que el Señor Jesucristo había padecido y partido. Él estaba escribiendo a mis hermanos a gente viva, no a los muertos. Porque dice, con todos los santos que están en toda Acaya. En el verso 1. La palabra santo en el original dice, significa separado entre los griegos, porque es una palabra griega, no lo olvidamos, y quiere decir dedicado a los dioses. Y por ello, en la escritura, en su sentido moral y espiritual, significa separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Mire cómo aquí cambió completamente la idea de lo que es un santo. En relación con Dios, esta palabra nos dice lo absolutamente santo que Él es en su pureza, en su majestad, en su gloria. Pero también esta palabra se utiliza para personas y cosas, refiriéndose a que están dedicadas a Dios. ¿Sabe que, por ejemplo, el profeta Samuel, él fue dedicado a Dios desde su niñez? Si usted lee el primer libro de Samuel, usted va a ver cómo aquella mujer oró por él y cuando lo tuvo dijo, bueno, este niño va a ser consagrado a Dios y se lo fue a dejar al profeta Elí. Entonces, vemos pues que
todos los muebles y utensilios que se utilizaban en el tabernáculo para hacer los ritos que ahí se tenían que hacer, estaban dedicados, estaban consagrados al servicio de Dios. Entendiendo esto, ahora comprendemos que todas las cosas, todos los instrumentos que se utilizan en las congregaciones son santas, porque están dedicadas al servicio de Dios. Imagínese usted, por ejemplo, este púlpito, por ejemplo, los instrumentos que utilizamos aquí. Imagínese usted de que esto está consagrado para el servicio de Dios. Imagínese de que después de aquí, pues yo me pase al otro lado en verano y bueno, ahora raza, ya vine con mi guitarra ahí y mi hermano Eric ahí en la batería. ¿Verdad que no? Nosotros estamos consagrados, mis hermanos, para el servicio de Dios. No podemos andar en otra cosa. Entonces, cuando la palabra se le atribuye a una persona, este atributo dice que esa persona está santificada, dedicada a Dios. ¿Qué significa dedicada? Significa apartada. Apartada para las cosas de Dios. En otras palabras, esas personas ya se han desprendido en gran parte de las cosas del mundo. ¿Qué es de eso, mis amados hermanos? Que tenemos que pues ir dejando atrás. O están en ese proceso de irse de irse dedicando cada vez más a las cosas de Dios. Acordémonos de que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y Él viene a ser pues nuestro Dios y Señor, convertidos, arrepentidos y convertidos, pues ya nuestras vidas ya no tendrían por qué ser las mismas que antes. Porque dice en 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Una vez que nosotros dijimos, Señor, amén, tú eres mi rey, tú eres mi todo, ven, entra en mi corazón. Desde ese mismo momento, pues nosotros tendríamos que estar ya cambiando. Ahí comenzó el primer paso para comenzar a cambiar nuestras vidas, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, dice, sino a santificación. Mire lo importante, mis amados hermanos, que es la santificación. Dice el 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Hay en este lugar santos? Ok, para los que no contestaron. Puede ser de que tengan alguna duda de que si son santos o no son santos. Quiero explicarles qué es la santidad y cómo se obtiene, ya que, hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento encontramos el mandato divino. Dice Levíticos 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Mire hermano, esto no es de que es que tú quieres ser. No. Aquí dice, santificaos pues y sed santos. Es una orden. Es una orden, hermanos. No es algo que si nosotros queremos, no queremos, qué sé yo, voy a pensarlo. No. Pues sí, está en su derecho. Si quiere pensar, seguirlo pensando, sígalo pensando. Pero aquel que se dice cristiano, hermanos, para nosotros es esta orden. Ahora, si usted lee el contexto anterior y posterior de este versículo, de este capítulo 20 de Levítico, usted va a comprender lo grave de los pecados por los que Dios les advertía al pueblo de Israel y nos sigue advirtiendo a nosotros de santificarse y mantenerse santos. Si usted lee ahora mire, cuando llegue a su casa, se agarra su tacita de café, agarre Levíticos 20 y léalo y medite en él.
¿Sabe que el apóstol Pedro cita este texto en primera de Pedro del 13 al 16? Yo se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Nueva Traducción Viviente: así que piensen con claridad. Pensemos antes de hacer las cosas. Y ejerciten el control propio, dominio propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, fíjense bien en esto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, dice, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, en todo, tal como Dios quiere, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues la Escritura dice, en las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Hermanos, la palabra es clara y el mandato contundente y sin equivocación. Y de esto, hermanos, es lo que nosotros debemos de comer, de esta palabra. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando nuestras vidas están reflejando todo lo contrario. No podemos decir que somos cristianos porque nos congregamos y bueno, al salir de aquí, pues ya seguimos la otra vida, ¿verdad? Que tenemos como costumbre. Porque aquí pues sí, se viene a nutrir, aunque la palabra que se está predicando, muchas veces esa palabra pues cae en tierra dura y no penetra. Pero quiera Dios, mis amados hermanos, que el corazón un día se ablande y esa palabra pues pueda caer y germinar. ¿Sabe que los hijos de Dios evitan imitar las modas vanas del mundo? Hermanos, si usted mira a su alrededor, es una locura. Es una locura. Son modas que atrapan a toda la gente. A toda la gente. Yo conocí una señora que tiene 90 años y que en sus tiempos ella siempre utilizó vestido, siempre. Llegó a una mayoría de edad y cuando de repente, ya se pone pantalón. Bueno, se pone pantalón, está bien, no hay problema. Pero, ¿y qué les parece? A los 90 años ahora anda en licra. Pero, hermanos, esa es la moda. Y agarró a esta persona. Son modas que nos agarran a nosotros también. Y entonces, por eso es de que nosotros tenemos que tener un gran cuidado de no imitar las cosas vanas del mundo, porque nos pueden atrapar. Nosotros como cristianos siempre vamos a procurar imitar la santidad de Dios. Y eso no es pecado. Eso no es pecado. Tenemos que imitar la santidad de Dios en nuestra conducta y esto es cotidianamente, porque sin santidad, mis amados hermanos, no vamos a ver a Dios. El que no vive, hermanos, olvídense. Como dijo un evangelista, no se vistan porque no van. Ni nos vistamos, decía. La santidad, mis amados hermanos, tiene dos vertientes, ¿ok? La santidad posicional, esta es nuestra posición delante de Dios como santos. No por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz, por la cual ahora tenemos vida eterna. Por Cristo y en Cristo fuimos declarados santos, hermanos, pero fuimos declarados por Dios. Pero muchos podrían tal vez decir, no, pues yo también, yo me declaro, y yo declaro, dicen aquellos, pero no es así, mis amados hermanos. Eso solamente Dios lo puede hacer. El otro vertiente es la santidad progresiva.
Ok. La santidad progresiva es la que involucra nuestras vidas en obediencia a la palabra de Dios. Nuestra conducta recta y comunión con Dios en forma permanente. Dentro del marco de una vida dedicada y consagrada a Dios. Sin santidad, mis amados hermanos, nadie verá al Señor. Antes, cuando no estábamos obligados a vivir en santidad, vivíamos en los placeres de la carne. No teníamos reglas, bueno, las reglas morales, ¿verdad? De que hay, que le infunden a uno y todo, pero a la hora de la hora decía uno, bueno, pero ¿y quién no lo hace? Nos justificábamos, pero sí, bueno, todos lo hacen y yo también. Y vivíamos en esos placeres y no nos sentíamos mal, al contrario, si era hombre, pues hasta orgulloso se podía sentir. Se hacían cosas vergonzosas. Antes, cuando no estábamos obligados a vivir en santidad, se hacían cosas vergonzosas. Yo conocí personas, hermanos, que, mire, usted lo encontraba en su sano juicio, era una persona respetable, es una persona correcta y todo, pero cuando se emborrachaba, era lo contrario. Que si a él en ese tiempo lo hubieran grabado y decir, mira, esto eres tú cuando eras borracho, tal vez hubiera dejado. Pero una cosa, hermanos, horrible, pero de ahí venimos. Es más, nos sentíamos en lo más mínimo cuando ofendíamos a Dios. ¿Cómo? ¿Por qué? No teníamos por qué sentirlo porque no era nuestro Padre. No era nuestro Padre. Nos identificábamos más con las herejías que con la sana doctrina. Eso es seguro. Seguro, seguro, seguro. Miren, usted se puede preguntar, pero ¿cómo esa congregación de por allá, las megas que hay? Hay tanta gente que siguen a tipos que pues predican herejías. Y ahí está la gente, apoyándolos. Pues sí, ellos andan así, se identifican con esas herejías. Muchos hasta blasfemábamos. En este país, hermanos, si hay algo que se hace aquí es blasfemar contra Dios. Las malas palabras que utilizan aquí, los de aquí, es contra las cosas de Dios. A Cristo, pues de todo las cosas santas, pues ellos lo toman como para agredir a los demás. Otra cosa, cuando no estábamos obligados a vivir en santidad, no nos gustaba escuchar la verdad. Eso sí que no. Alguien que le viniera a decir a uno, y miren una cosa tan sencilla, mira, si tú no te enderezas, si tú no te corriges, te vas a ir al infierno. ¿Y este qué? ¿Y este qué le importa? ¿Este qué? Si eso no es cosa tuya. Yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana. Y mire que se hieren por una verdad. Es una verdad, hermanos. Es una verdad. Todo aquel que no enderece su camino en esa tierra, hermanos, va caminando derecho al infierno. Y eso a muchos no les gusta, no, esa palabra, no digas esto. No, pero si son verdades, hermanos, es una verdad. La vez pasada yo decía, mira, si hay alguien que va saltando ahí de casa en casa y uno tiene un familiar y todo, hay que avisarle. Quítate de ahí, porque vas derecho a la perdición. Pero nosotros también, hermanos, a nosotros no nos gustaba la verdad. No nos gustaba cuando alguien nos decía la verdad. ¿A dónde estábamos yendo? La luz resplandeciente del Evangelio de Cristo nos molestaba a los ojos. Nos molestaba.
¿Por qué? Porque nos encantaba la oscuridad. Por eso, hermanos. Es que mire, aquel que no está en las cosas de Dios, pues está en la oscuridad, porque estamos en la oscuridad o estamos con Dios. Si estamos con Dios, hermanos, pues la luz de Dios pues nos ilumina, la luz de Cristo nos ilumina, pero si no, pues estamos en la oscuridad, en una oscuridad total. Entonces, cuando la luz del Evangelio de Cristo pues nos alumbra, pues no, pues es como cuando usted está, ¿verdad?, de madrugada, se levanta y no mira bien y de repente el flashazo ahí de la luz. Igual. La pregunta que hoy le hago es, ¿recuerda usted ese pasado? O otra pregunta, ¿o lo que estoy diciendo forma parte de su presente? Espero en Dios que no, hermanos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabe que en Mateo, solo se lo voy a parafrasear, en Mateo 11 del 20 al 24, ustedes pueden apuntar eso también. El Señor Jesucristo se conduele por 3 ciudades donde Él había hecho muchos milagros, dice. Y sin embargo, sus habitantes no se habían arrepentido, no se habían convertido. Les estoy hablando de Corazín, Betsaida y Capernaum. Decía con tristeza, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, y tú, Capernaum, hasta el Seol vas a ser derrumbado. Ahí tal vez lo pueden leer. Pero esos ayes que con dolor decía el Señor en ese texto, fíjense que después de esos ayes usted va a ver los juicios, el juicio que aquellas ciudades inconversas iban a enfrentar. De igual manera y con el mismo dolor, mis amados hermanos, en el corazón, hoy nos dice que si nuestra vida cristiana es sin santidad, nuestro destino eterno será sin Dios. Sin Dios. Y que el lugar que nos espera será un horrible lugar de tormento, porque sin santidad, mis amados hermanos, no vamos a poder estar donde Dios esté. ¿Sabe que algunas sectas pseudo-cristianas enseñan que cuando alguien se muere sin Dios, pues queda olvidado? Lo van a enterrar y ahí va a quedar olvidado, y que si no se convirtió, pues ahí se va a quedar como animal, ¿verdad? Pero fíjese que Apocalipsis 20, del 11 al 15, nos dice, no dice eso. Lo que vemos ahí en Apocalipsis es un gran juicio de todos los muertos. Fíjese bien, de todos los muertos. Todos estarán ahí, poderosos y humildes, grandes y pequeños, dice Reina Valera. Pero eso quiere decir poderosos y humildes. Y no humildes de corazón. No, es pequeños en rango. Poderosos pueden ser, no sé, dirigentes de un país, pero también una persona pues pequeña, humilde, es el obrero, ¿verdad? Todos estarán ahí. Pero la buena noticia para nosotros, amados hermanos, es que nuestra vida cambió cuando creímos en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Fuimos declarados justos o inocentes por Dios mismo. Nuestra vida dio un giro de 180 grados y ahora es diferente. Ahora nuestra vida llevamos una vida consagrada a Dios, a las cosas de Dios. Ahora estamos entregados en cuerpo y alma a las cosas espirituales y divinas, porque nuestros ojos, amados hermanos, ya no tienen por qué estar puestos en las cosas terrenales,
porque esas aquí se quedan. Nuestros ojos tienen que estar ya viendo lo celestial. Usted tal vez dirá, a este porque ya le va llegando. Hermanos, nosotros no tenemos comprada la vida. Como siervos obedientes del Señor, ahora estamos sometidos a su yugo y queremos ser siervos útiles para toda buena obra por amor de su nombre. Eso es lo que nos mueve a nosotros, hermanos. Eso es lo que nos tiene que mover a todos. Por amor de su nombre, nosotros tenemos que hacer mucho. Ahora vivimos la palabra, la estudiamos, la obedecemos y conocemos la voz de nuestro pastor. La voz del pastor de pastores, del Señor de señores. Y a todo lo que nos dice, nosotros decimos amén. ¿Quién dice amén? Amén. Nuestra comunión con nuestro todopoderoso Dios es continua y eficaz. Esa es nuestra nueva vida. Vamos en la carretera, manejando tal vez, y vamos pensando en las cosas del Señor. Señor, ayúdame a llegar a mi destino. Llegué a mi destino, Señor, ayúdame en mi trabajo. Señor, tengo este problema en el trabajo, ayúdame por favor. Señor, tengo ese conflicto con esa persona, pues yo te pido que la bendigas. Hermano, esa es nuestra vida ahora. O esa debería ser nuestra vida ahora. Estoy en el trabajo, Señor, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, bendice a mis nietos, bendice a mi hermano que yo sé que está en dificultades, mi hermano en la fe, bendice a la nueva niña que nos ha llegado, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Bendícela, que sus padres tengan la sabiduría. Hermanos, esto tendría que ser nuestra vida. Y cuando nosotros nos llenamos de todo eso, ¿ustedes creen que a nosotros nos queda tiempo para pensar en pecados? Pues no. No, eso tiene que ser nuestra vida. Esa es nuestra comunión con nuestro todopoderoso Dios. Una comunión continua y eficaz. Y le damos gracias por todo, hermano. Ay, que ya me cayó la gripe. Gracias, Señor. Gracias. Te doy las gracias porque, bueno, mira, ahora voy a estudiar más. Tengo tos, pero yo voy a leer más. No importa. Mire. Si nos da el Señor, pues le damos gracias. Y si no nos da, igual le vamos a dar gracias porque Él está tratando con nosotros. Acordémonos de que Él es nuestro Padre. Y como Padre, pues Él pues, nos va a dejar a ver hasta dónde. Y nosotros, mire, rogar y rogar y rogar. Hasta que un día dice, ok, está bien, ya, hasta aquí llegaste. Yo te ayudo. En medio de la tribulación, pues también. Y vamos a escuchar su voz. Vamos, mire, cuando usted esté atribulado, cuando usted tenga un problema grande y usted se va a orar, y después de la oración usted siente esa paz en su corazón, como diciendo, no tengas pena, no te preocupes, no te preocupes. Yo estoy contigo. Uy, hermano. De eso se trata nuestra vida, hermanos. Y esa es la vida que aquellos no conocen. Esa es la vida de que uno ve y ellos vienen y no encontrando tal vez solución a sus problemas y bueno, ¿y qué? Yo ya no quiero sufrir, suicidio. Y piensan que haciendo eso, no, ahí comienza lo peor para ellos, hermanos. Aunque ande en valle de sombras de muerte, dice el Salmo, no temeré mal alguno. Hermanos, el que vive en santidad verá días mejores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo ya apartados de las cosas del mundo, manteniéndonos en las cosas de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, nos vamos a ahorrar muchísimos problemas. Muchísimos problemas. Es más, veremos al Señor. Veremos al Señor, mis hermanos, porque nosotros estamos viviendo en santidad. Ser santo, hermanos, es estar separado del pecado.
y apartado para Dios. Es estar cerca de Dios. Es buscar su presencia. Es buscar su justicia, su comunión, pero con todo el corazón. Con todo el corazón, hermanos. Nosotros no podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. Ah, bueno, ya, si quieres, Señor, ayúdame porque yo, si quieres. La verdad que no. Hermano, con una actitud así, mis hermanos, no llegamos a ningún lado. Siempre en incredulidad. Hermanos, si nosotros sabemos de que Dios está en nuestras vidas, Dios está en nuestras vidas, en las buenas y en las malas, así como en el matrimonio. ¿O acaso que usted está con su esposa, con su esposo solo en los tiempos buenos? No, estamos unidos siempre, en las buenas y en las malas. Y aquí en este mundo, hermanos, hay más malas que buenas. Y tenemos que estar preparados para eso. Para las muchachas y muchachos que no se han casado, lleven eso en mente. Sobre todas las cosas, hermanos, la santidad es la prioridad para los discípulos, para los seguidores de Cristo. Efesios 4, del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense lo que significa santidad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es para aquellos que están entre, como dice el dicho, entre dos aguas, ¿verdad? Ni de aquí ni de allá, decía aquella película. Pero ¿qué de aquellos, mis amados hermanos, que viven sin Dios? ¿Qué de aquellos que desconocen a Dios? ¿Qué de aquellos que están lejos de Dios? Hermanos, por el momento, esa gente vive sin esperanza. Y están bajo la ira de Dios. Mire, si Dios los llamara en este momento, y ellos no tienen tiempo de ponerse a cuentas con Él, yo les aseguro, y no por lo que yo pienso, sino que es por lo que en la palabra dice, de que el destino de ellos va a ser un lugar horrendo, lleno de gran sufrimiento. Porque eso lo dice la palabra. Eso lo dice Dios en su palabra. Porque sabe una cosa, amado hermano, la santidad es el camino angosto por el cual nosotros tenemos que caminar. Todo cristiano debe caminar por el camino angosto, porque ancho, dice, es aquel que nos lleva a la perdición, pero ese camino angosto, hermano, es la santidad progresiva, la que tenemos que caminar día con día, día con día, día con día, hasta que el Señor nos lleve a su presencia o el Señor venga. Esa es la meta. Y no nos podemos aburrir. Por el momento, pues solo los domingos, ¿verdad? Porque, hermano, el cristiano es 24 por 24. 7 sobre 7. Así tiene que ser nuestra vida de cristiano. Y lo que les estaba diciendo con esto de aquellos que no tienen a Dios, que alguien que no haya sido redimido simplemente no puede caminar en santidad, por mucho que se esfuerce. Porque al final, si no ha sido redimido, pues ¿para qué? Y hay muchos, hermanos. Por ejemplo, las religiones pues encausan a la gente a esto, a hacer cosas que nada que ver con lo que dice la palabra de Dios y que ellos piensan que están caminando conforme la palabra, pero no es cierto. Ni saben lo que significa santidad, ni les interesa. Porque acordémonos de que decía un amigo que yo conocía, no, decía yo, ¿para qué yo voy a pecar
les voy a acumular mis pecados y después ya cuando llegue a confesarme, pues ahí los dejo todos. Así piensan. Muchos. Allá y también en las congregaciones. De ahí aquello de que, estos son salvos, siempre salvos. No, espérenme un momentito. Hay una vida de santidad que hay que caminar. Hay una vida de apartamiento, de ser apartados para Dios que tenemos que caminar. Nosotros no podemos decir, pues ya recibí mi justificación, gracias Señor, ahora sí, ¿verdad? ¿Ya me sellaste? ¿De verdad? Con esos pensamientos, ¿piensa usted de que el Espíritu Santo va a sellar a una persona? Acordémonos de que Dios conoce los corazones de cada uno desde antes de la fundación del mundo. Por eso es de que Él sabe, cree que me va a engañar. Nadie va a engañar a Dios, hermanos. Nadie. Dios no puede ser burlado. Después de la justificación, o sea, ser perdonado por Dios y declarado inocente, el nuevo creyente, fíjese bien, los nuevos creyentes obligadamente debe cambiar su vida que llevaba. Debe cambiar su vida de maldad por una vida santa, una vida dedicada a Dios. Por eso es de que, hermanos, a uno le da tristeza cuando pues conoce a los hermanos, pero aquel hermano no entra. O sea, está en el atrio. Y sí, Señor, pero cuando uno ve la vida, dice, pero es que no. Lo que piensa, lo que dice, es que no me da indicios de que sea un cristiano de verdad. Y eso da tristeza porque uno quiere decir, mire, es que aquí la palabra nos está diciendo de que si nosotros no nos apartamos para Dios, pues de balde es de que digamos nosotros que somos y no somos. ¿Cómo es nuestra vida fuera de la congregación? Eso es bueno meditar en eso. ¿Cómo es mi vida fuera de la congregación? ¿Es que llevo una vida piadosa o una vida libertina? ¿Qué ve? ¿Qué habla? ¿Cómo nos comportamos con los demás? ¿Evitamos el pecado o de plano nos ponemos de pechito para que los dardos del enemigo pues ahí caigan, ¿verdad? Aquí. Hermanos, un verdadero cristiano avanza despacio pero seguro. Esa cosa no es de salir corriendo porque a los 5 minutos se quedó sin aire y ya dice, no, ¿para qué? No, eso es muy difícil. No, hermanos, tratemos de agarrar día con día, aprendamos, leamos. Por eso es tan necesario, hermanos. Porque fíjense de que muchos agarran la vida cristiana como cuando usted recibe un aparato. ¿Verdad? Lo pidió por una compañía por ahí y le llegó ahí a la puerta y usted bien emocionada, destape todo y así nada más y comienza a tocarlo y después, ¿esto cómo funciona? Nunca leímos, ¿verdad? La guía, el manual. Y muchos cristianos andan así. Aleluya. Y nunca han leído. Y no leen. Hermanos, la Biblia es nuestro manual. Si nosotros no leemos la Biblia, pues entonces ¿cómo sabemos cómo tenemos que comportarnos? ¿Cómo vamos a saber aquello que a Dios le desagrada? Y lo hacemos, pero nosotros decimos, bueno, ya, después. Pero hermanos, nosotros tendríamos que ir agarrando, encauzarnos bien en el camino de santidad. ¿Sabe qué? Cristo nos compró a precio de sangre. Eso es un precio incalculable. Y por ese sacrificio que ahora los perdidos pueden hallar el camino de salvación. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Juan, hablando de la ciudad santa,
La última morada de los redimidos nos dice en Apocalipsis 21-27. Fíjense lo que dice este pasaje también. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este es el requisito para poder entrar. No se puede ser inmundo, no se puede ser alguien que haga abominación y mentira, dice. Es que, hermanos, con la lengua le digo que es tan fácil, ¿verdad? Y uno tiene que estar pidiendo perdón. Ahora, ¿quién los inscribe en ese libro? Pues el único que lo puede hacer es Dios. Él es el único que tiene el acceso para inscribir a los salvos, a los que creyeron en Cristo como su único Salvador. Pero los que no estén inscritos en ese libro, dice Apocalipsis 22, 13 al 15, dice palabra de Dios para todos. Dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Afortunados los que lavan sus ropas para tener derecho a comer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Afuera de la ciudad quedarán los perversos. Reina Valera dicen los perros. Los que practican la brujería, los que cometen pecados sexuales, los asesinos, los que adoran falsos dioses y todos los que les gusta e inventan mentiras. Amados hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Pero usted y yo sí lo veremos. ¿Quién dice amén? Amén, amén, mis hermanos. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no está puesta en lo que nosotros podamos hacer o en alguien, sino que ni en alguien terrenal, sino que en Cristo. Porque Él, hermanos, es el único que pues nos puede ayudar, nos puede guiar en este camino de santidad. Pidámosle a Dios que pues nos ayude a apartarnos cada vez más de las cosas del mundo. Porque, hermanos, ahora es difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque es como que nosotros estemos ahogados, no ahogados, como que nosotros estemos nadando en el mar, allá, ¿verdad? Y no vemos tierra. El mundo, hermanos, está hirviendo de pura perversidad, maldad, qué sé yo. Pero nuestra vida tiene que ser vidas de santidad. Voy a ir terminando con esto. Hermanos, hoy aprendimos que los santos, a los santos que le escribió el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, no estaban muertos. Eran los hermanos redimidos de la iglesia de Corinto. Y todos los redimidos que vivían en la región de Acaya, en la Grecia imperial. Hermanos, esos santos eran aquellos que habían sido declarados justos o inocentes, aquellos que habían sido lavados con la sangre de Cristo y que se habían voluntariamente arrepentido y convertido a Dios. Porque eso es lo único que nosotros necesitamos, arrepentirnos y convertirnos a Dios. Ya después de eso, hermanos, miren, cuando nosotros pasamos por esto, el Señor después nos ayuda, nos va ayudando, nos va dando más luz, ¿verdad? Porque acordémonos de que la vida de santidad es también progresiva. Hay una diferencia abismal entre lo que enseña pues, la religión tradicional a lo que nos dice la Biblia.
Por eso es de que nosotros, hermanos, tenemos que estar en un constante discernimiento. Yo sé que muchos escuchamos predicaciones en el internet, pero tenemos que tener, hermanos, el discernimiento, mire, bien. Pidámosle siempre luz a Dios para que podamos discernir, para que no le vayamos a decir malo a lo bueno o bueno a lo malo. ¿Sabe que por siglos ellos han abrazado estas doctrinas erróneas y las siguen abrazando, torciendo la palabra de Dios? Obvio. También vimos que una vida de santidad es aquella que se aparta del pecado y se consagra a Dios. Y esto es en todo lo que nosotros podemos hacer, ya sea en la obra, en la predicación, qué sé yo, compartiendo su palabra, viendo a aquellos que andan perdidos, aquellos que comienzan a usted a verle una sed, un hambre de conocer un poquito más a Dios. Nosotros estamos llamados a decirle, bueno, ¿sabes qué? Yo te puedo explicar. Ven, aquí traigo mi Biblia, vamos a ver cuáles son tus preguntas, qué es lo que te han enseñado. ¿Me entiende? Para eso tenemos que estar nosotros listos, mis hermanos. Por eso es importante el estudio. El estudio no es para volvernos a bibliotecas ambulantes y con todo aquí. No, no, no. Tiene que estar aquí para que de aquí salga para nuestro prójimo. Toda persona que está viviendo en santidad se le exhorta a continuar así hasta el fin de sus días en la tierra. A los nuevos convertidos se les dice que tienen que irse acostumbrando a esta vida. Porque sabemos por experiencia de que cuando todo cambio cuesta, hermanos. Todo cambio. Imagínense que antes pues no habían reglas que nos dijeran no, sino que bueno, sí habían, pero las saltamos, como decía el hermano Fabio aquí, ¿verdad? En el estudio de las 10. Pero ahora ya no podemos. ¿Por qué? Porque aquel que nos está viendo, pues nos ve continuamente. Ya no podemos decir, bueno, yo voy a hacer esto así debajo de la tabla. ¿Por qué? Porque aunque lo hagamos en el subsuelo, nos va a ver igual. Todo ha cambiado. Antes llevábamos una vida de perdición. No habían reglas de juego. Ahí todo se vale. Ahí reina la ley del más fuerte. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? El dinero es el que habla. Las armas son las que hablan. Es un mundo, hermanos, podrido en la corrupción del hombre, donde la maldad impera. Ese es el mundo de hoy. Así ha sido siempre, pero como que ahora, como es la época que nosotros estamos viviendo y vemos cómo se ha ido, cómo se está corrompiendo cada día más y más, pero de ahí salimos nosotros, hermanos, de ese mundo. Sin santidad, mis hermanos, nadie verá al Señor. Y usted, amigo, amiga, que no tiene a Dios en su vida, yo le exhorto a que busque la puerta de salvación, que es Cristo. Y eso cuanto antes mejor. Porque muchos piensan que se va a convertir cuando arreglen sus vidas. O sea, y ahorita estoy en un pecado bien feo, entonces antes me voy a autolimpiar y después voy. No, hermanos, es que no somos nosotros los que nos vamos a limpiar a nosotros mismos. Es Dios quien nos limpia. Es Dios quien dice, mire, en Isaías 1:18 dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, mientras respiremos en esta tierra, siempre habrá, esperanza. Pero una vez que nuestros ojos se cierren, hermanos, ya no hay. Ya no hay. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay rezos que valgan, ya no hay misas que valgan, ya no hay oraciones aquí que valgan. Es más,
¿Sabe que hay congregaciones donde se murió el pastor y lo han velado ahí como 3 días para ver si resucita? Hermanos, sentido común, hermanos. Se lo llevó el Señor, se lo llevó el Señor. Sus días llegaron a su fin, llegaron a su fin. Así, por ahí vamos a pasar todos. Entonces, si hay alguien aquí que quiera que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero, pues ahora es el día. Es el día de su salvación. Solamente tiene que ponerse de pie, vamos a orar, hacer una oración para que sea aceptado. Es un llamado que el Señor está haciendo a las personas. Y si a través de los medios por donde se publican estos mensajes, pues alguien escucha este mensaje y siente ese llamado en su corazón, yo le aconsejo de que busque una congregación donde se predique sana doctrina, que se ponga a cuentas con el Señor y comience una vida nueva. O tal vez alguien necesite oración, no sé, reconciliación, sanación, otro motivo, pues también se puede hacer eso. Solo tiene que pasar al frente y vamos a orar por usted. Y termino con este pasaje. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, hermanos. Vamos a despedirnos en oración. ¿Qué les parece? Ahí donde están pueden inclinar sus rostros. Y le vamos a dar gracias a Dios. Le vamos a dar gracias porque lo que menos que nuestro Dios quiere es que alguien se pierda. Por eso es de que siempre nos exhorta a que nosotros pensemos cómo está nuestra vida. Su palabra siempre es como un espejo donde nosotros podemos ver nuestras vidas, ver nuestro nivel de madurez, nuestro nivel de espiritualidad. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre, porque el día de Dios, Padre Santo, tú nos has hablado concerniente a la santidad. Esa vida, Padre Santo, que todos nosotros debemos llevar. Nosotros que nos decimos cristianos, Padre Santísimo, decimos que somos hijos tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Alumbra nuestro entendimiento. Fortalece nuestros espíritus, Señor. En este día, Padre, yo vengo delante de ti con mi corazón completamente humillado a pedirte perdón, Señor, por todas esas cosas malas que hasta ahora he hecho, Señor Dios. Pero hoy aprendí, Padre Santo, que en esta vida que tengo que llevar como hijo tuyo que soy, tiene que ser diferente. Esta vida que yo digo que estoy llevando, pero al final no lo es como tú quieres que sea, Señor Dios. Yo te pido, Padre, que me ayudes, Señor.
Tu palabra dice, santificaos. Yo sé, Padre Santo, que esa es mi responsabilidad. Yo sé, Padre Santo, que yo tengo la ayuda de tu Santo Espíritu en mí. Yo sé que tú pones en mí tanto el querer como el hacer, Señor. Padre Santo, bendito seas, Señor. Bendito seas, Padre Santo, porque el anhelo más grande y más profundo de mi corazón es verte, Señor. Hoy me has dicho que sin santidad yo no podré verte, si ese es mi camino. Pero, Señor, yo estoy aquí, Padre. Yo estoy aquí, Señor, caminando, tratando, Señor Dios, de ajustar mi vida a tu palabra. Oh, bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Dios. Porque eres bueno, porque eres paciente, porque eres misericordioso, Padre Santo. Ten piedad, Señor Dios, de mí. Ten piedad, Padre Santo, de todos aquellos, Señor, que no te conocen. Señor, yo te pido por esas personas, Señor, que pongas en su corazón, Señor, esa hambre y sed de justicia, el anhelo de conocerte. Experimentar, Señor Dios, días en tu presencia, en los cuales, Padre Santo, no hay cabida para las cosas mundanas, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Dios. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Estamos en medio de un mundo pervertido, en un mundo de maldad, pero también estamos guardados por ti, oh Dios. Gracias, mi Dios y Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y hoy más que nunca, Señor Dios, quiero buscarte a ti.